Buenos días, estudiantes de la matemática y la trigonometría. ¿Cómo les va? Espero que estén bien despiertos para comprender esta nueva explicación. Hoy les voy a enseñar cómo interpretar correctamente la circunferencia trigonométrica, y su relación con las funciones trigonométricas de seno, coseno, y tangente. Existen aquellas personas que tratan de explicar la trigonometría de una forma mecánica, que pretende transmitir todo lo que les voy a enseñar a continuación, pero recurriendo a la memoria como estrategia de aprendizaje. Te dicen: el seno en el segundo cuadrante es positivo, el coseno en el tercer cuadrante es negativo, la tangente en el cuarto cuadrante es negativa, etc. La memoria es un buen recurso para utilizar, cuando nos es difícil comprender algún concepto. Sin embargo, van a ver que la trigonometría, cuando se la entiende, nos permite facilitarnos el camino, para no tener que acordarnos de cientos de datos memorísticos, que se resumen solo a comprender cómo se comportan estas funciones, en la circunferencia trigonométrica. Presten atención porque quien entiende así la trigonometría, está salvado. Bueno, empecemos con la explicación. Estos son ejes cartesianos ordinarios. Lo que haremos sobre estos ejes, es graficar una circunferencia trigonométrica, cuyo radio sea convenientemente 1. El centro estará obviamente, en la intersección de nuestros ejes. Bueno, dentro de esta circunferencia, vamos a graficar los distintos ángulos trigonométricos. Usaremos siempre un vector fijo horizontal, que se dirija hacia el lado positivo de las X, para empezar a graficar dichos ángulos. Lógicamente este vector, conocido también como radio vector, tiene módulo 1. Esa es la medida, porque coincide con el radio de la circunferencia. Re evidente. Bueno, para conformar los ángulos, utilizaremos diversos vectores, cuyo origen, coincida con el del primero, y cuyo extremo, se ubique en cualquier punto de la circunferencia. Simbolizaremos a los diversos puntos de la circunferencia, con la letra P. Y al origen, lo llamaremos con la letra O. Como podrán observar, los ángulos se irán abriendo en sentido antihorario. O sea que la flecha que contendría al punto P, se iría abriendo de esta manera, para ir formando todos los ángulos posibles en la circunferencia trigonométrica. Bien, cabe aclarar que a medida que vamos moviendo la flecha, esta va cambiando de cuadrante, porque va pasando a los 4 semiplanos que están formados por los ejes cartesianos. Estos 4 cuadrantes, se denominan de la siguiente manera. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y por lógica, adivinen cómo se llama este último. Exactamente, cuarto cuadrante. No va a ser cuadrante pi. Bueno, ahora que sabemos todo esto, procederemos a explicar las funciones seno, coseno, y tangente. Vamos a utilizar por cuestiones de comodidad, un ángulo del primer cuadrante, para explicar todo esto. Colocamos nuestro vector horizontal fijo, sobre el semieje positivo de las X. Y luego otro vector, cuyo punto P, se encuentre en un lugar al azar, del arco de circunferencia del primer cuadrante. Bueno, presten atención a esta parte. Una vez que obtuvimos el punto P, lo que debemos hacer es trazar un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa sea nuestro vector, O, P. Entonces vamos a trazar un segmento vertical, que vaya desde P, hasta el eje X, para formar ese triángulo rectángulo que necesitamos. El mismo tendrá lógicamente, por construcción, el ángulo recto en este lugar. Llamaremos a este vértice del triángulo, con el nombre, M. Así conformamos el triángulo, O, P, M. Y ahora vamos a analizar este triángulo, utilizando las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, pero siempre partiendo del ángulo que nos interesa, que es el que forman los dos vectores adentro de la circunferencia trigonométrica. Llamaremos a este ángulo, con la letra griega, alfa. Buenísimo, ahora solo nos queda recordar 3 fórmulas muy cortas, que son las del seno, el coseno, y la tangente. El seno de un ángulo, en los triángulos rectángulos, está definido por la división entre el cateto opuesto al ángulo, y la hipotenusa. Fíjense que el cateto opuesto a alfa, sería este que está enfrente, o sea, la altura del triángulo que hemos construido, que está formada por el segmento, P, M. Y la hipotenusa, sería este lado, o sea el segmento, O, P. Pero habíamos dicho previamente, que el segmento este, tiene longitud 1. Ya que coincide con el radio de la circunferencia. Así que el seno del ángulo alfa, está definido por el cateto opuesto, dividido 1. Al dividir por 1, nos termina dando el valor de la altura. Así que dentro de la circunferencia trigonométrica, el seno de cualquier ángulo trigonométrico, es igual a la altura del triángulo que se forma. Esto es sumamente importante, así que grábenlo.
En la circunferencia trigonométrica de radio 1, el seno está representado geométricamente por la altura de los triángulos rectángulos que se forman. Vamos a pasar ahora al coseno. El coseno de un ángulo está formado por la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente sería en este caso el segmento OM. Y la hipotenusa sería el segmento OP, al igual que en el caso anterior, que por cierto, recordemos que valía 1. Por lo tanto, el coseno estaría definido por este cateto adyacente, dividido 1. Así que el coseno sería esta longitud. ¿Qué es esto? Es el ancho del triángulo construido. Así que ahora recuerden este concepto fundamental. En la circunferencia trigonométrica de radio 1, el coseno está representado geométricamente por el ancho de los triángulos rectángulos que se forman. ¿Se entiende? Está recopado, a mí me parece re emocionante. La altura del triángulo es el seno. Y el ancho es el coseno. Bueno, una vez interpretados geométricamente el seno y el coseno de alfa en este lugar, solo nos queda interpretar la tangente. La tangente de alfa en este caso, sería la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo alfa. O sea, PM sobre OM. Que siendo más específicos en nuestro caso, ¿qué sería? Exactamente, sería la división, seno de alfa, sobre coseno de alfa. Ahí queda demostrado que tangente, es igual a seno sobre coseno. Yo quizás esté medio demente, pero ustedes no se dan cuenta tal vez, de lo groso que se siente internamente, cuando uno empieza a llegar a estas fórmulas conocidas, a través de la demostración geométrica. Posta que es una de las partes más emocionantes de la matemática. Bueno, solo nos queda explicar, qué significa geométricamente la tangente. Vamos a utilizar para ello, el criterio de semejanza de triángulos, pero explicándolo de una forma en la que cualquiera pudiese entender. Supongamos que tuviésemos una imagen en el Paint. Y la queremos agrandar de manera tal que no se deforme. Entonces, para esto, tenemos que intentar agrandarla de forma proporcional. Es decir, que si queremos duplicar la altura de la imagen, también debemos duplicar su ancho. Si no, la imagen se deformará y dejará de ser la misma. Cuando logramos multiplicar su ancho y su alto por el mismo número, estamos generando una imagen proporcional, que no estará deformada. Como hemos mantenido la proporción, entonces la división entre el alto y el ancho daría como resultado el mismo número, tanto en la imagen chiquita como en la imagen extendida. Eso mismo podríamos explicar en la circunferencia trigonométrica. Si yo realizo la tangente del ángulo alfa, que estaría definida por seno de alfa sobre coseno de alfa, tendría que dividir estas medidas. Si agrandamos este triángulo de esa forma, llegando hasta el final de nuestra circunferencia en la parte horizontal, la división entre este alto y este ancho, tendría que dar el mismo valor de tangente, que la división entre el alto y el ancho del triángulo más chico. ¿Pero por qué hemos hecho esto? Porque sabemos que en este triángulo nuevo extendido, el valor del cateto adyacente, es igual a 1. Porque coincide con el radio de la circunferencia. Así que la tangente, sería entonces, esta longitud, dividido 1. Por lo tanto, sería visualmente esta longitud. Geométricamente, la tangente, estaría representada entonces por lo siguiente. Sería la longitud del segmento que se forma, entre este punto de intersección de la circunferencia, y el punto que surge de prolongar la dirección del vector, hacia este lado derecho, o sea, hacia este eje que hemos graficado. Este se denomina eje de tangentes, y siempre se ubica del lado derecho de la circunferencia trigonométrica. Ahora ya saben, qué significan el seno, el coseno y la tangente, geométricamente en esta circunferencia. Espero que se haya entendido bien este video, y que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima parte, en la cual hablaremos de los signos, los valores que pueden admitir estas funciones, y algunos ángulos notables.